Entonces, buenos días de nuevo. Estamos comenzando. Si vemos acá, estamos comenzando la unidad 2. Por lo tanto, el material, como ya saben, pues está acá. Y para hoy tendrían que haber revisado lo que está acá como clase 7, parte de clase 7, 8, etcétera, ¿verdad? Estos tres, allí hay videos y hay material del libro El árbol del conocimiento de Humberto Maturana, donde yo les decía que leyeran los capítulos 3 a 5, ¿sí? Que vayan leyendo esos capítulos. Yo, como en las clases previas, voy a dar un resumen, sin embargo, inicialmente vamos a terminar de situarnos donde estamos. Nosotros estamos por acá. Estamos comenzando entonces. Hoy vamos a hablar del tema de autopoiesis de Humberto Maturana, pero eso está dentro de el contexto de la unidad 2, ¿sí? Que tiene que ver con la organización de los sistemas sociales. Ahí debemos hablar de la autopoiesis de Maturana y de la autopoiesis de Luhmann, que es quien más menciona el asunto de los sistemas sociales. Y luego de ver la teoría de Maturana y la teoría de Luhmann, vamos a hablar de sistemas complejos. Y todo esto, toda esta unidad 2, que va previo a la 3, de la que hablamos un poco la semana pasada, tiene que ver con estos dos objetivos de aprendizaje, que es comprender y aplicar los conceptos de sistemas a las organizaciones y a las empresas, no solamente los conceptos de la teoría general del sistema, ahora vamos a otras teorías del sistema. Y tiene que ver con analizar características de las organizaciones en términos de esas propiedades de sistemas, como hemos hecho antes. La propiedad de sinergia, etc. Acá también habrá las propiedades particulares y vamos a hacer esa relación. Incluso se va a hacer el trabajo aplicando en este caso esas propiedades y describiendo en este caso a WhatsApp o a Facebook, en el caso de ustedes, a Telegram, en términos de estas teorías. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna duda. Entonces, para comenzar, vamos a ver una figura relacionada con lo que ustedes han revisado hasta hoy y vamos a ver vamos a dar unos 2 minutos para que, al igual que en los otros casos, ahora colocando este código 2001-2167, ustedes relacionen esta imagen con el material revisado, con lo que tiene que ver con autopoiesis, con lo que tiene que ver con la teoría de Maturana. Entonces, quiero ver qué tanto ustedes revisaron, digamos, y qué tanto comprendieron para orientar la clase de hoy de acuerdo a eso. Muy bien, ya tengo una respuesta. Allí, pues, es importante que todos participen.
Muy bien, están muy bien las respuestas que he estado mirando. Por favor, entonces, los invito a participar. Anímense, Yami, Carolina, Martín. Yo profe no pude ver el material autónomo, entonces no tengo idea de qué se relaciona. Por eso no puedo participar ahora. Y eso es clave. Si no vio el material, pues digamos, estamos perdiendo parte de, digamos, el aprendizaje no va en la línea correcta, digamos, porque acá estamos dando un resumen, pero se supone que ustedes, la forma es lo que se llama clase invertida y ustedes tienen que leer antes y luego yo doy un resumen y luego van a aplicar los conocimientos. ¿Tuvo algún problema con la internet, Carolina? O, No fue un problema personal, profe, que no pude meterme. okay, Pero no se preocupe, si me veré responsable y voy a ver el material ya. okay. Pero no es Pero lo que le pasa por eso de que usualmente, fue no, esta vez. sí, es por eso que no estoy participando yo esta vez. Ok, está bien, Carolina. Que sea una vez no hay problema. Todos tenemos esos problemas de vez en cuando. Entonces, aquí estamos para colaborar, para ayudarla. Así es que pregunte todo lo que pueda. Entonces, hoy dedíquese a preguntar para que, digamos, se ponga al día. Eh, Gracias, profe. yo me doy cuenta pues que usted es una de las que más participa y las que más revisa. Entonces, lo de hoy pues era importante porque esto es clave para las clases que vienen, pero entonces si no, siga leyendo hoy en la tarde, mañana y hoy pregunta y participe todo lo que pueda. Gracias, profe. Igual los demás, Francisca, Byron, María, Cristian, Nicole, Francisca, Maroa, etcétera, por favor. Cristian, Ángela. Bueno, vamos a ver algunas respuestas. Acá tenemos algunas de las respuestas. Nos dicen que la imagen está relacionada al concepto de tres órdenes de sistemas, ¿ok? Sí está relacionado, tres órdenes de sistemas que define Maturana, ¿verdad? Los órdenes 1, 2 y 3. Hoy comenzamos a hablar de esos tres órdenes. Y acá en específico nos dice que tiene que ver con el orden 1, eso es correcto, y que tiene que ver con la mitosis, algo que ustedes ya conocen desde el colegio, que tiene que ver con la reproducción, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tendrá que ver con la reproducción? Porque básicamente la teoría de Maturana explica a los sistemas como sistemas que se reproducen a sí mismos como la célula. Esa es la idea básica. Luego esa es la principal propiedad y de allí aparecen las demás propiedades. Entonces, esto que está acá es clave, ¿verdad? El que es un sistema que se reproduce. Luego veremos cómo se reproducen los de orden 2 y orden 3. La célula se reproduce a través de lo que se conoce como mitosis, que es que una célula se divide en dos, que es lo que está en la figura. Ustedes lo ven acá, acá aparece una célula, acá aparece, digamos, era una originalmente y acá están apareciendo dos. Aparece una y aparece otra. ¿A través de qué? A través de un proceso interno, que se llama mitosis. Ella se divide, digamos, el núcleo y toda la célula se divide. En vez de haber un núcleo, va a haber dos núcleos. Y en vez de haber una célula, lo que había al comienzo, habrá dos. Es la capacidad de reproducirse de una célula, es la cualidad para poder mantenerse por sí misma, para, digamos, mantenerse en el tiempo por sí misma y aparte de eso, reproducirse en el tiempo. Como si cada color significara una definición del sistema y se fusionaran, como se ve en la imagen, para complementar una empresa. No sé si por ahora no estamos aplicándolo a la empresa, ¿sí? Entonces, luego podríamos tomar este tipo de ideas, pero todavía no lo estamos aplicando. Fíjense que se trata de una división, si se tratara, digamos, algo que se recrea a sí mismo y se reproduce. Tendríamos que ver cómo sería esa recreación y esa reproducción en el caso de la empresa. Es decir, para allá vamos, pero todavía no estamos allí. En este caso, el sistema se autoproduce, es decir, que es su propio producto y productor. Esto es correcto.
Es muy importante que ustedes entiendan esto. Fíjense que aquí les voy a hacer una pregunta para que ustedes participen. ¿Cuál será la diferencia entre producirse y reproducirse? ¿Cuál será la diferencia entre autoproducirse y reproducirse? ¿Mm? Les voy a hacer la pregunta relacionada con su organismo. Cuando ustedes consumen alimentos y esos alimentos están generando, digamos, carbohidratos, etcétera, proteínas, etcétera, en el estómago, y eso se va al resto del organismo. Y cuando ustedes duermen y descansan y psicológicamente están bien al siguiente día, ¿eso tiene que ver con la autoproducción del cuerpo de mantenerse en el tiempo o tiene que ver con la reproducción? Con la autoproducción. Autoproducción, eso es clave. Eso es el punto básico de los sistemas autopoyéticos. ¿Sí? Lo otro de reproducirse, que es que de una salen dos, de la madre salen dos porque hay un hijo, ¿verdad? O de los dos padres aparecen tres. Eso es reproducción. Los sistemas autopoyéticos también se reproducen, como se muestra acá. Pero la propiedad básica es que se autoproducen. Es decir, que ellos tienen un proceso interno a través del cual ellos se autogeneran en el tiempo. ¿Sí? Muy bien, Cristian. Carolina, ¿los demás entienden esa idea? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces con esta idea, vámonos a la presentación para continuar y luego ustedes pasan a un ejercicio. Entonces, acá aparecen dos señores, ¿verdad? Aquí aparece Humberto Maturana, que creó la teoría de autopoiesis. Luego él trabajó cierto tiempo con uno de sus alumnos, que fue Francisco Varela, en la Universidad de Chile, y de allí aparece una de las teorías de sistemas más avanzadas que hay. Luego viene Luhmann, alemán, toma ideas de otras teorías y la teoría de Maturana, y ya habla de aplicar esto a los sistemas sociales. ¿Sí? En algún momento, Varela se va a trabajar más en otros lugares, en otros países. Maturana sigue acá en Chile. Y, digamos, Varela tiene otras ramas de pensamiento. Digamos, como continúa un poco con la autopoiesis, pero genera otras ramas relacionadas con las formas de pensar de las personas, cuestiones relacionadas con la psicología. Y pues muere mucho más joven, claro, que Maturana. Maturana ya tiene más de 80 años, pero sigue muy activo en Santiago. Bueno, dos conceptos básicos en las teorías de Maturana y Varela son los conceptos de autogenética y filogenética, o, digamos, autogénesis y filogénesis. ¿A qué nos referimos con ontogénesis y a qué nos referimos con filogénesis? Cuando un ser vivo está ahorita como especie, está la especie humana, por ejemplo, está la especie de los gorilas, está la especie de las arañas, está la especie, o digamos, especies o subespecies allí en las arañas, por decir algo, la especie de los gatos, de los perros, etc. Eso, para que esos organismos llegaran a ser lo que son, eso necesitó millones de años. Hubo lo que nosotros llamamos como evolución. Esa transformación de los organismos en millones de años para llegar a ser lo que son, para que se dé una especie, a eso se le llama filogenética. ¿Sí? Entonces, cuando los genes que nosotros tenemos y que cualquier especie tiene y que da las características a los descendientes, se han creado en un proceso filogenético. Y debido a eso, nosotros heredamos características diferentes unas especies de otras. A diferencia, las cosas que nosotros aprendemos en cada individuo en su vida
a ese aprendizaje, a eso que se genera en la vida de un individuo, de una especie, a eso se le conoce como ontogenética. ¿Sí? Entonces, voy a hacerles preguntas. Voy a repetir para que se entienda. Filogenética tiene que ver con aquellas características que se deben al proceso de evolución, al proceso, digamos, de millones de años. Y ontogenética es lo que aparece en un individuo en su vida. Entonces, les pregunto, ¿la capacidad nuestra de hablar será ontogenética o será filogenética? O sea, digamos, no la capacidad, el lenguaje. Si nosotros hablamos castellano, por ejemplo, ¿eso será ontogenético o será filogenético? Profe, según yo, Ontogenética, ¿no? claro. ¿Cómo? Ontogenética, ¿no? Es ontogenética, ¿verdad? Pero parece que hay alguien, gracias a quien participó. Estoy viendo en otro lugar. Ahora sí estoy mirando acá. Creo que Cristian, gracias Cristian. Creo que hubo alguien que no escuchó bien también, ¿sí? ¿O sí me Profe, oyen yo hablé al bien? mismo tiempo, pero igual iba a decir la misma que mi compañero. Ok, bueno, muchas gracias. Ok, ahora, si hablamos de, por ejemplo, el que un niño absorba, chupe, ya sea el pecho de la mamá, ya sea el tetero, etcétera, cuando nace, ¿eso será ontogenético o filogenético? ¿Eso es filogenético o no? Filogenético, ¿verdad? Ahora, ¿el ladrar de un perro será filogenético o será ontogenético? ¿Es filo o no? ¿Filogenético? Filogenético. Sí. Filogenético, exactamente. ¿Cómo se dan cuenta? Puede haber un momento en que uno pudiese dudar si es filogenético o ontogenético. ¿Cómo se dan ustedes cuenta de eso? Por ejemplo, si nosotros pensamos en los seres humanos, los que nacemos en Latinoamérica y España, hablamos el castellano, pero los que nacen en otros sitios de Europa hablan otros idiomas, norte de América. Entonces, dependiendo de dónde vive ese individuo humano, aprende un lenguaje o aprende otro. Si vive en Alemania, aprende alemán. Si vive en Latinoamérica o España, digamos Iberoamérica, aprende castellano. Si vive en África, aprende el idioma del lugar donde él nació. Si vive en Japón, aprende el japonés. Debido a que eso es variable dependiendo de la vida del individuo, eso es claramente ontogenético. Sin embargo, el ladrar de un perro será diferente si el perro nace en China o en Japón, así está en Iberoamérica. No, ¿verdad? Los perros de Hollywood ladran igual que los de acá, ¿verdad? Entonces eso es filogenético. ¿Está clara la diferencia? ¿Sí? O sea, el ejemplo que le estoy colocando para mostrar la diferencia. Sí, ¿Sí? profe, sí se entiende. Ok. Ahora, fíjense un caso muy específico. O vamos a ver estos casos que están abajo. ¿Qué pasa con la hormiga? Lo que hace una hormiga, los nidos de las hormigas, ellos aprenden a hacer los nidos y a hacer las filitas y demás, dependiendo de si son iberoamericanas o son japonesas o lo hacen igual. Lo hacen igual. Entonces, ¿eso es filogenético o es ontogenético? Filogenético. Ontogenético. Filogenético. Ok, ahora vamos a este caso más complejo. Y es posible que la mitad de ustedes se equivoque y la mitad no. La manera como hacen las abejas los nidos, el comportamiento de las abejas, ¿será filogenético o será ontogenético?
Yo diría que ontogenético. Ontogenético quiere decir que las abejas acá en Iberoamérica hacen los nidos diferentes a como los hacen en África, por ejemplo. Ah, no, 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 está mal, está mal. ¿Sí? Pareciera que fuera filogenético, pero sin embargo, cuando se han estudiado las abejas, se dan cuenta que no en todos lugares hacen, o sea, usted tenía razón en parte, no totalmente, pero sí. Entonces, hay aspectos del comportamiento de las abejas que son similares en todos los lugares del planeta. Pero al parecer las abejas y lo mismo los pájaros y algunos otros animales tienen comportamientos que aprenden durante la vida. Es decir, que es diferente si nacen con un grupo de abejas acá a si nacen con un grupo de abejas probablemente en la parte más alta de Chile o en el sur de Chile o en China. Entonces, hay cierto comportamiento ontogenético en las abejas, pero la mayor parte es filogenético. Y en los humanos, la mayor parte de nuestro comportamiento es ontogenético, nuestro comportamiento social. Ahora, por supuesto, hay otros comportamientos cuando si nosotros nos sale una serpiente de repente y la vemos a medio metro, ese comportamiento de retirarnos rápidamente de allí, ¿será ontogenético o filogenético? Filogenético. Filogenético. Sin embargo, nuestra relación con los otros, no solamente el hablar, sino los gestos, cuando una persona hace ciertos gestos con la cara, con la mano, la manera de mover las manos, la manera de decir nosotros venga o vaya, todo eso podemos hacerlo sin hablar, ¿verdad? Podemos hacer esto, o podemos hacer esto, o podemos cerrar un ojo, los dos ojos, mirar de cierta manera, etcétera, sin hablar. Y el otro entiende, si está en la misma cultura, lo que queremos decir, sin necesidad de emitir sonidos. Esos son comportamientos ontogenéticos. Sin embargo, no todos nuestros comportamientos son ontogenéticos, muchos son filogenéticos, pero lo que caracteriza a la sociedad humana es la ontogenética, no la filogenética, como ocurre en la mayoría de las especies animales. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna duda? No. Ok, bueno, eso es lo que estoy explicando acá. Entonces, con eso, ¿verdad? Esa es la idea básica. Ahora, vamos acá, voy a explicar esto aquí, puedo moverme un poco más rápido. ¿Verdad? Cuando tenemos la célula, esto es totalmente filogenético y la característica, ¿verdad? Aquí tenemos lo que se llama sistemas de orden 1, ¿verdad? Porque hay un solo organismo puro. Y ellos se autogeneran y se reproducen. Luego, cuando nosotros tenemos muchas células juntas, ¿qué aparece allí? Aparecen entonces los multicelulares o los policelulares. Entonces ya aparecen las arañas, aparecen las plantas, aparecen muchos animales, ¿verdad? Cuya aparición en la Tierra es más tardía. Las células quizás aparecieron, por decir algo, hace 1800 millones de años, pero los multicelulares, las primeras células, luego la segunda célula, células sin núcleo, luego células con núcleo un poco después, y luego los multicelulares aparecieron mucho después, quizás hace unos 700 millones de años o algo así. Y luego, más tarde, aparecen los que viven en sociedad. ¿Los lobos viven en sociedad? Pregunta. ¿Los quién, disculpa? Los lobos. Esos viven en manada. Pero manadas se entiende que son, de cierto punto de vista, viven juntos, se interactúan, cuidan a sus hijos en grupos, etcétera. Entonces allí viven en sociedad y ellos se entienden de alguna manera con sus maneras de aullar, etcétera, al igual que los perros. Entonces ya, por ejemplo, lo que son los mamíferos e incluso los pájaros crean sociedades, no solo los humanos. Claro, los humanos tenemos la característica que nos diferencia del resto es el lenguaje, el tipo de lenguaje y ese aprendizaje que es fundamentalmente
ontogenético. Mientras que en los animales, a pesar de que están en sociedades, la mayor parte de su comportamiento es filogenético, no ontogenético. Sin embargo, se distinguen tres tipos, tres niveles de sociedades. El nivel de la célula, que es el básico. Luego, cuando hay muchas células en un organismo, se le llama multicelulares, entonces acá aparecen bacterias, plantas, etc. Luego, en ellos aparece el cerebro, y al desarrollarse mucho el cerebro, aparecen entonces las sociedades. Esos son los tres niveles, ¿verdad? Células, orden 1, multicelulares, orden 2, y luego las sociedades, orden 3. ¿Alguna pregunta? No, profe. Por detrás de esto, que ustedes tienen que aprender leyendo el material que está en la internet. Solo así lo pueden aprender. Porque no hay tiempo de cubrir todo en la clase. Yo solo hago un resumen. Bueno, Igual entonces acá de no nuevo podría tenemos... preguntar detalles después en la prueba, así que no lo explico. ¿Cierto? ¿Cómo dice? Que al momento de la prueba no podría preguntar detalles de esto si es que no lo explico. Al momento de la prueba. Al Sí. momento de la prueba ustedes tienen Tenemos que que responder el quedarnos con lo que examen. usted nos explica, ¿no? Tienen que quedarse con lo que yo les explico y lo que ustedes han leído, con todo el aprendizaje. O sea, la prueba evalúa todo el aprendizaje de ustedes, y el aprendizaje no es lo que yo les explico, sino es todo lo que ustedes aprenden. ¿Sí? Si alguno de Claro, ustedes pero es en internet hay curioso... distintas cosas. ¿Cómo? Es que usted dice busquémoslo en el internet, pero en internet hay distintas cosas. Entonces, si Primero, usted no lo ha pasado, se debería adaptar a lo que se puede pasar, ¿no? no. No, usted se está desviando un poco, está como preocupándose por algo por lo que no tiene que preocuparse, ¿verdad? Yo evalúo básicamente lo que les mando como material que ustedes debieron haber leído para hoy y lo que les doy de resumen, ¿verdad? Entonces, digamos que ustedes podrían estar en tres niveles. Uno, los que solamente están en la clase, ¿verdad? Entonces aprenderán solamente de la clase. Dos, lo que aparte de estar en la clase, miran el material que yo les envié, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a evaluar, el material que yo les envié más lo que les estoy dando acá en la clase, ¿verdad? Luego, habrán otros, ¿verdad? Que es el nivel deseable, que aparte de ir a esos dos puntos de aprendizaje, digamos, están como preocupados, están curiosos, y debido a esa curiosidad miran más cosas en la internet. Entonces, esos van a aprender más. Quien más tiempo dedique, más cosas revise, más reflexione acerca de las cosas, más va a aprender. Pero yo a esa persona, o sea, no voy a evaluar lo que, en base a lo que aquella persona está viendo. Esa persona vendrá con mucho más fortaleza a un examen, pero el examen no es basado en esa persona, sino que él está preocupado en su aprendizaje, y eso es valuable para él, para su vida, cuando vaya a una empresa, etcétera. Es una persona que quizás va a tener muchas capacidades para la gerencia, etcétera, porque se está moviendo en diferentes niveles de conocimiento. Pero eso, por supuesto, no lo voy a evaluar yo. Ahora, quizás a otros niveles de la carrera, esas habilidades les van a ser a ustedes muy útiles para desempeñarse en otros cursos, así como en las empresas cuando estén haciendo las ayudas, ¿cómo se llama? Como las pasantías, los proyectos de trabajo, los seminarios, etcétera. ¿Sí? Ok, profe. Ahora, no sé si me entendió. Entonces, lo básico es lo que vemos Sí, acá sí. y el material que les envío. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos la división celular de la que hablábamos, ¿verdad? Es un proceso donde de un solo núcleo van apareciendo dos núcleos, ¿verdad? Dos elementos, y luego entonces hay un proceso que se conoce como mitosis, y a la final se tienen dos células. Esta es una parte de lo importante en la célula, aparte de la autoproducción. Autoproducción es que ella se produce a sí misma. Cada una de estas está produciéndose a sí mismo, como nosotros cuando consumimos alimentos, cuando dormimos, constantemente nuestro organismo. Es como lo que nosotros vimos en algún momento como negentropía y entropía. Si nosotros no comemos, no nos mantenemos, etcétera, entonces va a aparecer entropía. Entonces tenemos que hacer otra cosa para que haya negentropía. Acá se ve algo parecido, pero desde otro punto de mira. Recuerden que puede haber muchas teorías. Aquí es el punto de mira fundamental, es que el organismo está siempre autoproduciéndose.
para evitar esa degradación, ¿verdad? Y esa es la propiedad fundamental de los organismos autopoyéticos. Por eso se le llama autopoyéticos. Organismos vivos que se autoproducen. ¿Sí? Ok. Pero aparte de la autopoiesis, hay otras características de ellos. Usted tiene que entender muy bien las características. Dentro de un rato los van a resumir. Ese va a ser el trabajo de hoy. Pero luego hay que aplicarlo a organizaciones, a tratar de verlo, cómo se dan ellos en las organizaciones. Una es el acople estructural, es que aparte de la autoproducción de la que ya hablamos, ¿verdad? Es el que a través de sus operaciones ellos se autoproducen, operaciones como comer, dormir, etcétera. En las células será otro tipo de operaciones que tiene que ver con la mitosis, etcétera. Pero aparte de eso hay acople, hay una especie de adaptación en el entorno que acá se llama acople. Acople es como una especie de armonía con el entorno, ¿verdad? Si no hay armonía con el entorno, el organismo muere. Y aparte de eso es que el organismo su accionar depende de su operación interna. A eso se le conoce como determinismo estructural o clausura operacional. Es decir, que él no va a hacer cosas que va a depender de otros, digamos, otros entes en el entorno pueden gatillar en él cambios, como se dice acá, gatilla cambios. Es decir, si a uno le pica una abeja, se da un golpe, etcétera, uno de eso aprende y uno hace cosas de acuerdo a esos, digamos, esas entradas del entorno. Pero uno es el que decide qué es lo que hace el organismo autopoyético. No es el entorno el que decide. A eso se le conoce como determinismo estructural porque depende de la estructura, o clausura operacional porque es como un cierre que hay operacional. No significa que el organismo está aislado. Es un cierre operacional, no un cierre del entorno, ¿sí? Sino que hace de acuerdo a su operación interna. Y aparte de eso también se reproducen. Hay otras propiedades, pero estas son las fundamentales. ¿Alguna pregunta, por favor, para ver si hay dudas? ¿Se entiende? Jami, Carolina, Maroa, Cristian, quien estuvo participando hace un momento, pero que no pude ver el nombre acá. Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí se entiende, profe? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Acá alguien preguntó qué significa que en un sistema surge un estado. Ajá. Cuando hablamos de un estado, ¿en qué momento acá lo mencionamos? Para ver en qué contexto está. No sé si podrían darme un poco, si podría hacer la pregunta un poco más precisa. La palabra estado puede aparecer en algunos momentos, pero no sé si ahorita ya apareció para ver, porque puede haber mucha precisión o ser muy general la idea. Entonces quisiera ver en qué momento apareció para entonces allí sí, digamos, explicarlo. Ok, lo está viendo de acuerdo a la lectura de Maturana. Ok. Cuando se habla de un estado, por ejemplo, yo puedo tener estado como posiciones, por ejemplo, de algo, del brazo, por ejemplo. Lo tengo acá, podría estar en una posición. Lo tengo acá, tengo en otra posición, etc. Un estado mío podría ser, estoy conversando o no estoy conversando. Pero va a depender de cómo lo defina. En algunos momentos, por ejemplo, si uno tuviese un robot, los estados serían en qué condiciones está el robot en ese momento. Está aquí en la sala, en donde ustedes están ahorita al lado. Ok. Podrían ser si se está moviendo o no se está moviendo. 0 si no se está moviendo, 1 si se está moviendo. Si está con batería activa o no. 0 si no, 1 si sí, por ejemplo. Entonces uno podría tener 2, 4, 5, 6 variables para ese robot y describirlo de acuerdo a ese estado. Entonces, las variables podrían tomar valores 0, 1
y podrían, si todas están en 0, es por ejemplo que está parado, no tiene batería, etc. Y que estén algunas en 1 significa que está esa característica activa. Pero esos estados podrían ser más de uno, no digo más de 2, pueden ser 0, 1, 2, 3, etc. Incluso podrían ser variables de otro tipo, no necesariamente numéricas. Entonces, cuando uno toma un ente y lo caracteriza, por ejemplo, si es un robot, es como muy mecánico, pero si es una persona, podría ser menos mecánico, podría ser el estado, podría ser el emocional, podría ser el físico, podría ser si está en movimiento o no, etc. Entonces, uno como que caracteriza al ente de acuerdo a las condiciones internas. Y esa caracterización podría dar un estado. Acá, cuando hablamos de determinismo estructural o clausura operacional, podríamos decir, ¿cuál es la estructura? Bueno, la estructura es, por ejemplo, si tenemos un organismo vivo, podríamos hablar, si es, por ejemplo, un animal, podríamos hablar de la estructura de puede ser de las partes, el equivalente de nosotros de piernas y brazos, el equivalente a la parte estomacal, a la parte cerebral si tiene, depende del tipo de organismo, etcétera. Entonces podríamos ver en qué posición está o en qué estado está cada elemento de la estructura. Por ejemplo, si es una persona, está parado o está sentado, por ejemplo. Está alegre o no está alegre, está hablando o no está hablando, etcétera. Y podríamos hablar de su estado, por ejemplo, cerebral, de su estado de sangre. Si un médico llega, nos podría decir el nivel de presión, el nivel de esto, etcétera. Y esa definición de estado podría definir la estructura interna. Lo que nos dice acá Maturana es que el cambio de esa estructura interna, es decir, el cambio de estados, se da debido a el organismo, como que se decide internamente en el organismo. No son los entes externos los que deciden cuáles son esos cambios internos, esos cambios de estado que implican un cambio estructural. ¿Sí? No sé si se entiende eso. ¿Quién me hizo la pregunta? Martín. Profe, entonces el acople estructural y el determinismo estructural van como de la mano. Van como de la mano. Sí. Digamos que, claro, una cosa es estado y estructura, digamos. Estado y estructura tienen que ver con esa caracterización. Si yo tengo una mesa, por ejemplo, ¿cómo caracterizo el estado de la mesa? Puedo caracterizarlo de acuerdo a el tamaño de las patas, lo largo, el ancho, etcétera, si está en buena condición o en mala condición, etcétera. Y luego, a la semana, puedo ver qué cambios hubo. Es posible que todas esas variables estén en el mismo valor, pero tal vez la mesa se movió de lugar. Entonces, cambio el estado de lugar de la mesa. Entonces, ahí hay un cambio de estado. En ese caso, pero es de la posición. Eso define la estructura. Lo que nos dice Maturana es que el cambio interno, por ejemplo, de la mesa, si ella decidiera cambiarse de posición, que no lo hace, pero si lo decidiera, entonces va a depender de ella misma decidiría, no es que otros la vamos a mover. En este caso, él, por supuesto, no está hablando de mesa, está hablando de personas, de humanos, y está hablando de animales, ¿verdad? De seres vivos, está hablando de células, etcétera. Lo que él dice es que esos cambios que se dan a lo interno, esos cambios de estado, esos cambios estructurales, se dan de manera autónoma, se dan por decisión interna. ¿Sí? No es que nosotros vamos a hacer que la célula haga la mitosis o no la haga hoy. La célula la hace porque según su naturaleza debe hacerla hoy o no la hace, porque según su proceso interno debe hacerla o no hacerla. No porque nosotros decidamos que la célula lo haga. ¿Sí me entienden? Sí. Ok, bueno, gracias por la pregunta. Es importante que todo esto esté claro. Bueno, si seguimos acá, acá en algún momento decíamos que aparecen los multicelulares, que son los organismos como arañas, etcétera, son unos de los primeros que aparecieron. Ya esto es el nivel 2.
Ahora, en ese nivel 2, en algún momento, ellos se reproducen como se autoproducen a través de la generación de células, muchas células, y esas células tienen una función. El ADN es el mismo, ya sabemos, pero las células tienen una especialización. Si la célula nace en una mano, no es lo mismo que si está en el cerebro o está en un pulmón, por ejemplo. La célula se especializa dependiendo de dónde aparece. Eso es la autoproducción del organismo, ¿verdad? Eso ocurre con los multicelulares desde que aparecieron. Pero llega un momento en que aparecen unas células especializadas que son las que determinan el sistema nervioso. Ahora, el sistema nervioso acá es una característica fundamental de los seres multicelulares, porque luego la acumulación del sistema nervioso que le da mucha plasticidad, lo llama Maturana, pero es como capacidad de toma de decisiones, ¿verdad? Esa acumulación es lo que luego se llama cerebro. ¿Sí? Aparece en algún momento cerebro, pero no hay que confundir lo que es cerebro con lo que es sistema nervioso. Una araña puede tener sistema nervioso, pero no tiene cerebro, porque no tiene la acumulación. Luego, los más desarrollados, en algún momento desarrollan, digamos, allí aparece una acumulación, dice Maturana, de ese sistema nervioso y a eso se le llama cerebro. ¿Sí? Entonces, esto es pensando en términos de los multicelulares. ¿Y qué características se dan? Las mismas. Hay acoplamiento al medio de ellos, hay determinismo estructural, igual que en la célula, hay autoproducción, ellas se autoproducen, están compuestas por células y ellas se reproducen también. Ahora, llega un momento en que ese cerebro se desarrolla tanto que pasamos al 3, que es el nivel social. Creo que puede volverse un poco en la imagen donde estaba Sí. Sí, ahorita voy. decía. Nada más estoy yendo acá para parar. Esto no lo vamos a ver hoy, pero lo que les quiero decir es que cuando aparece el cerebro y se desarrolla, aparece el sistema social. Esto es lo de la próxima semana, ¿ok? Pero lo estoy indicando lo que viene la próxima semana. Entonces volvamos acá, ¿verdad? Cuando estamos acá, que son Lo que pasa los es que le iba a multicelulares. decir que en langosta no lleva tilde en la... Sí, ahí debe haber algunos errores. No sé dónde está la palabra langosta. ¿Dónde está? Al último. Acá, sí, porque entonces sería langosta. Y no se dice langosta, se dice langosta. ¿Sí? Ahí sí. Aquí también hay errores. Siempre hay errores cuando uno copia las cosas así rápido. No son cangrejos, sino cangrejos. No debería tenerlos porque si no, no podría evaluar la ortografía después. ¿Cómo dice? No debería tener errores ortográficos en sus presentaciones, si no, no podría evaluar la ortografía en las evaluaciones. No, todos somos humanos y todos cometemos errores. Si usted quiere que yo no cometa errores, si quieren tener profesores que no cometan errores, entonces tendrían que buscarse un profesor perfecto. No, ¿Sí? no digo Al eso. igual que ustedes. Digo que la ortografía es muy importante. No, claro, pero no son cosas que son intencionales. Ustedes nunca colocan una G por equivocación cuando van a colocar una J. Solamente Por una ejemplo, aquí, por ejemplo, Profe, no se preocupe, siga con la clase nomás. Si es no, que las después nos correcciones atrasamos. están muy bienvenidas, pero cuando ustedes dicen que no puedo cometer un error, ya eso es otra cosa. Fíjense, aquí hay otro error. Fíjense, y puedo ponerme a mirar y veo múltiples errores. Acá, por ejemplo, Pero debe no haber le un dije punto. eso. ¿Sí? Usted lo dijo, No claro le que lo dije dijo. eso. Bueno, No podemos le ver la dije eso. grabación de Dije que nuevo. después no lo podía evaluar. Sí, entonces, fíjese, acá, arácnido, si me hubiese faltado, dijese arácnido, estaría equivocado, pero pudo haber ocurrido. Incluso acá en esta imagen que yo copié en algún momento del internet puede haber un error y ese no lo podría cambiar. Entonces, somos humanos. Ahora, que los errores sean recurrentes, que estén exagerados, ya es otra cosa, pero somos humanos todos. No se preocupe, profe, sí, yo también sé que somos humanos y yo también me equivoco. Ok. Yo les doy las gracias por las correcciones. Lo importante es que corregirnos y el aprendizaje, esa es una de las características. ¿Por qué nosotros hablamos de ontogénesis? La ontogénesis es el aprendizaje en la vida. Cuando usted, y la característica fundamental de los sistemas sociales y más de los humanos, es mejorarnos a través del aprendizaje, a través de la madre, y luego eso nunca para. Usted no se va a encontrar, ni siquiera Maturana, que tiene 80 y tantos años y es una eminencia, deja de cometer un error. Vamos a ver algunas
por ejemplo, presentaciones de Maturana y es posible que en el hablar va un que y no lo coloca, etcétera. O sea, no hay la persona correcta. ¿Okay? Ahora, que nos corrijamos es otra cosa. Hay que corregirse para mejorar. No era pero para no avanzar en necesitamos el tema igual, sí. Era Ok. solamente decirle que no llevaba tilde nada más. Claro, es que eso está bien y yo le dije gracias. Bueno, muchas gracias Gracias. entonces. Bueno, ¿alguien me dijo que quería ver una de estas imágenes? Yo le había ¿Alguien pedido me ver dijo que eso. regresara atrás? ¿Cómo? Yo le había pedido ver eso. Ok, ¿y qué quiere preguntar acá? Era solamente para ver eso. ¿Para ver la imagen o para ver lo de la tilde? O algo así. Ambas en realidad. Ajá, ¿y tiene alguna duda acerca de la imagen? No, ¿Quiere no por mi preguntar parte. algo? Ok. Bueno, entonces con esto, he hablado de los dos primeros niveles, me volví a equivocar, de los dos primeros niveles, ¿verdad? De los sistemas autopoyéticos. De acá entonces pasamos al trabajo del grupo. El trabajo del grupo no vamos a hacer aplicaciones, lo que quiero es que ustedes hagan resúmenes y que traten en los resúmenes, sí, de referirse a casos. Por ejemplo, si hablan de multicelulares, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la araña, entonces usted quizás ponen el ejemplo de las propiedades y dicen ejemplo, no necesariamente la araña, pueden colocar otro y así se van dando cuenta de dónde se aplica. Si hablan de animales y dijimos que, por ejemplo, tenían parte ontogenética y filogenética, las abejas, tal vez a ustedes se les pueda ocurrir y no podría ser que estos otros animales tengan esa característica también. Entonces ustedes podrían preguntarme a mí o podríamos revisarlo en la internet. De nuevo, no tenemos el conocimiento perfecto, entonces tendremos que ver, bueno, para ese animal, ¿será que sí se da o no se da el que tenga tanto comportamiento ontogénico como comportamiento filogénico o solo de un tipo? Lo que quiero es que vayan haciendo el resumen de lo que hemos conversado, ¿verdad? De los dos niveles que hemos hablado, de las características, qué significa cada una y que vayan ejemplificando en la medida de lo posible, tratando de colocar un ejemplo cercano que puede ser generalizando, particularizando, pero no exactamente el mismo. Generalizando, ¿qué quiero decir? En vez de hablar de la abeja, quizás de la familia donde está la abeja, por ejemplo. ¿Sí? Particularizando sería, si hablé, por ejemplo, de los antrópodos, bueno, uno de los antrópodos, que no sea la araña, por decir algo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Una consulta. ¿No hay duda? Ajá, dígame. ¿Se puede ver también en el área de la empresa o solamente quiero que hagamos el resumen en el ámbito de animales? No, quedémonos ahora en el ámbito de animales porque luego va a haber oportunidad de hacerlo en la empresa, pero como yo no les he hablado de la empresa, entonces va a haber más confusión. ¿Sí? Entonces, para hacerlo más cerrado, más limitado, quedémonos en este rango cercano. Nada más, lo más importante es el resumen. ¿Ok? Entonces voy a crear los grupos. Voy a enviarles acá. Vale, voy a enviar. Voy al Pero chat fue una para consulta. ver si ¿Esta qué todos. semana es de la clase? ¿Cómo dice? ¿Esta qué semana es de la clase? 7. Ahora, fíjense, acá les he enviado, pueden entrar al Jamboard, por favor, entre para ver si lograron entrar antes de crear los grupos. ¿Lograron entrar? ¿Semana 7 dijo? Sí. Ya, gracias. Por favor, alguno que me verifique que si entraron al Jamboard. Sí, profe, sí se entra. ¿Sí? Okay. Entonces voy a ir creando los grupos. Ahorita les sigo respondiendo, pero voy a ir creando los grupos. Vamos a crear 4 grupos. Ok. ¿Por qué me preguntaba? Yo les mostré hace un momento, pero podríamos dejarlo para el final de la clase. Les mostré en acá, ¿sí? Lo que tendrían que haber mirado para hoy y allí mirábamos
el número de la semana. ¿Sí lo recuerdan? Acá. Aquí teníamos Sí, profe. semana 7 y 8. Eso lo hicimos hace rato. Voy a crear los grupos, entonces en 10 minutos nos vemos de regreso. ¿Sí? Por favor, entonces, describan las propiedades cada uno de los grupos. Hola, Maroa, ¿me oye? Creo que usted no está en los grupos. No sé si ha tenido algún problema. Hola, Maroa. Profe, lo llamé yo. Dígame. Lo que pasa es que un grupo por interno me dice que igual estoy con ellos. Y yo estoy aquí. Ya. Ok, déjeme ver algo acá. Me sale que estoy Sería con... que alguien entró con su nombre. No entiendo. O usted Ah, entró por dos. no, estoy del Salían computador cuatro, solamente. Ya, porque salían hace cuatro rato, nombres pero ahí, usted Mara. tardó en entrar al grupo o no. No, lo que pasa es que la Maroa envió el link para entrar al grupo. Entonces yo igual entré con el nombre de la Maroa, pero me salí y ahí entré con mi número. O sea, Ok, pero no hay problema. Lo importante es que realicen el trabajo, ¿sí? Ah, pero estoy 2 veces. Aquí Sí, y pero no aparezco se en otro preocupe. grupo. Sí, pero la otra persona que tiene su nombre en el otro grupo fue porque entró con su enlace. Pero no hay problema. Vamos, lo importante ahorita es vamos a continuar con que realicen el ejercicio. Ya, profe. Era para eso. ¿Sí? Ok, gracias. Gracias. Gracias.
Profe, no alcanzamos a terminar por si acaso. Hola, ¿cómo dice? Hola, no alcanzamos a terminar por si acaso. Sí, sí. Bueno, pero recuerden que ustedes pueden continuar esto. Ustedes ahí tienen el enlace. Pueden seguirlo trabajando en la semana y luego la semana que viene me preguntan. ¿Sí? Ah, bueno. Ok. Si quieren, sigan haciendo algo allí. Yo voy a ir pasando la lista mientras tanto. Sí, si quieren seguir agregando alguna cosa, mientras eso yo paso la lista. Aquí pueden verla para que respondan más rápido. Constanza Álvarez. No está Constanza. Byron Álvarez. Tampoco. Sofía Andaluz. Tampoco está. Iván Arancibia. Iván. ¿Si me oyen? ¿O acaso estoy en la sección equivocada? Ustedes son la P2, ¿no? Iván Aranciba. Tampoco está. David Barraza. Profe, creo que eso es P1. No estoy segura. No, fíjense, acá está. Bastián Ahí no. Caimanque, Álvaro Cárdenas, Cristian Castillo, Ah, sí, está Alex bien. Castillo. Ya nombré algunos, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Sí, profe, está bien. Sí. David Barraza. Tampoco está. Elizabeth Volados. Tampoco está. Bastián Caimanque. Tampoco está. Álvaro Cárdenas. Tampoco está. Cristian Castillo sí está, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Alex Castillo. Tampoco está. Cristian Chape. Presente. Ok, gracias. María Cisneros. Presente, profesor. Gracias. Yanni Contreras. Jorge Cortés. Francesca Isabela de Genaro. Sí está, ¿verdad? ¿O no? Presente, profe. Se dice Francesca. Sí está. Ok. Jami Gallardo. Presente, profe. Jordan Galvez. Nayeli Gómez. Maroa Guerra. Presente, profe. María Asín. María. Presente. Ok. Quien me respondió ahora fue Maroa, ¿verdad? No Nayeli. Nayeli no está. Sí, está correcto. Ok. Joaquín Herrera. No está. Angie Geraldo. Sí está, ¿verdad? Creo que vi a Angie. ¿O no está? Angie. Profe, ahí Puso por el profe. chat. Por el chat, exacto. Rafaela León. Profe, Jordan Galvez igual había puesto por el chat. Ok, gracias. Por favor, me dicen cuando eso ocurra. Ustedes, por favor, quien pueda estar pendiente del chat o me comentan, estuvo allí en mi grupo. Rafaela León, me dicen que estuvo. No, no ha respondido, ¿verdad? Franco. Oh, algo. Ajá. Franco Lizardi. Tampoco está. Pablo López. Pablo. Tampoco está. Nicole Moncada. Nicole. Presente. Ok. Catalina Órdenes. Profe, yo le respondí por el chat, Pero al dígame, privado, si puede verlo, por favor. pero dígame el nombre. ¿Cuál es su nombre? Constanza Álvarez. Ya, si me dice el nombre es más rápido. Voy al principio entonces. Constanza Álvarez. Listo. Es importante porque no puedo hacer las dos cosas. Entonces me lo dicen por acá, ya sea ustedes o un compañero. Si un compañero me dice, ya está. Ok. Catalina Órdenes.
acá. Este sistema está raro. Catalina Órdenes, Nicolás Pefaul. Benjamín Pérez. Benjamín, tampoco. Juliana Plaza. Jason Ramos. Jason, tampoco. Francisca. Presente. ¿Y Francisca, su hermana? También. Presente. Ok. Nicolás Rosales. Presente, profe. Ok. Ángela Salinas. Presente, profe. Ok, gracias. Catalina Santander. Martín Spencer. Por el chat puso la Catalina Santander, profe. Ok, muchas gracias. Martín Spencer. Presente. Carolina Valenzuela. Presente. Romina Vargas. Krishna, creo que está, ¿verdad? Presente, profe. Ok. Florencia Venegas. Romina Vidal. Romina. Felipe Vilches. Ok, estamos listos por acá. Entonces vamos rápidamente a continuar viendo el trabajo. Vamos con el grupo 1. Resumen, vamos a ver rápidamente resumen y dudas. Mi grupo, profe. ¿Quieren comenzar el grupo 1 o pasamos a otro? Como ustedes quieran. No, comencemos nomás. Ok, está bien. Vamos a ver. Recuerdan de las diferentes, hablaron de filogenético, ontogenético es como una característica general, pero luego, si hablaban de las propiedades, debieron haber hablado, por ejemplo, de clausura operacional, etcétera. Sí, tuvimos un poco de problema de comunicación, entonces no pudimos avanzar como tanto en ese tema. Ok, entonces les oigo. Filogenético pusimos algo general, el tema del caminar, el apareamiento, la comunicación, el nadar en los animales, en el tema de animales acuáticos en el mar. Ok, fíjense esto. Vamos por partes. Las dos primeras que ustedes colocan acá, ¿verdad? Esto es filogenético, ¿sí? Les voy a comentar y luego ustedes lo modifican. Comunicación es filogenético en la mayoría, pero cuando hablamos de, por ejemplo, nosotros, los humanos, ya, no es siempre filogenético. Cuando yo hago un gesto, puede ser filogenético, pero cuando yo uso el castellano, eso es ontogenético, ¿sí? Entonces, comunicación puede ser cualquiera de los dos dependiendo del organismo. Si son, por ejemplo, células, es filogenético totalmente, pero cuando subimos el nivel, como en el caso de los lobos, nosotros, ya puede haber de los dos. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Nadar, por ejemplo, si somos nosotros los humanos, es posible que haya cosas, la técnica que sea ontogenética. Y digamos, normalmente aprendemos en una cultura, alguien nos enseña, etcétera. Pero si se trata de los peces, por supuesto que eso sí es filogenético, porque ellos saben nadar, igual que un perro, normalmente sabe nadar allí mínimo por arriba comparado con un pez, pero eso que él tiene es filogenético, pero nosotros los humanos lo aprendemos culturalmente, ya en nosotros es más ontogenético, ¿sí? ¿Está claro? Sí, sí. Ok. Usted dice acá, por ejemplo, escribir, etcétera, las costumbres generalmente pues son ontogenéticas. Sí, está ontogenético ahí. Eso lo escribimos. ¿Sí? Está bien. Sí. Bueno, luego acá ustedes dicen células, por supuesto uno, está bien, pero cuando dicen lobo, los lobos viven en manadas que son, ¿cómo se llama? Sociedades. Entonces ellos están en el nivel 3 o en el orden 3.
En el orden El 2, lobo como individuo lo puse en el nivel 2. Claro, como manada ya es sociedad, por eso lo puse en el 3. no, pero no podemos separar al lobo como individuo, el lobo es uno solo. ¿Sí? Entonces, el lobo en sí, el lobo en sí, por vivir en manadas, porque él allí aprende. Entonces, el lobo en sí está acá. Ahora, aquí tenemos, recuerden que en general están los poli o los multicelulares. Entonces, usted puede tener acá, nosotros teníamos el ejemplo de la araña, pero podríamos tener algo parecido a una araña. ¿Cómo qué? Por ejemplo, grillo, tal vez. Entonces en el nivel 2 serían como los órganos. Un grillo, por ejemplo, una serpiente, por ejemplo, ¿sí? Que no viven, los que son multicelulares, que tienen órganos, como usted dice, pero que no viven en sociedad. Ya. ¿Sí entiende? O No sea, es necesario poner entonces algo que vaya ligado. ¿cómo ligado? Porque, por ejemplo, yo escogí hablar de los lobos, por así decirlo, y por eso pensé que en el nivel 1, 2 y 3 tenía que referirse a eso, a ese animal. No, porque acá está la célula, no lo vea de esa manera. Son muchos animales, muchos entes, muchos seres vivos que están acá. Básicamente las células, digamos, aquí. Pero aquí hay muchos. Aquí la idea es nombrar que si grillos, serpientes, no sé, muchos tipos de animales, los que no viven en sociedad. Las serpientes no viven en sociedad. Y acá ya los que están en sociedad. Fíjense que acá también está un árbol. Muchos otros. ¿Sí? Ya. Pero lo que estábamos haciendo ahorita, ¿se borró o no se borró? No entiendo qué pasó con lo que estábamos haciendo ahorita. ¿Qué cosa? Me pareció que estaba escribiendo algo y no era acá. No, profe, ahí está, se puso. Yo coloqué ahorita, colocaba serpiente, etcétera, y no lo veo. Policelulares, grillo, serpiente, árbol. Ya, no sé si tengo un problema con la internet, pero parece como si se me borraran algunas de las imágenes que ustedes tenían. No, a mí me parecen todas, incluso su cambio, profe. Ok, bueno, yo no las veo, no sé si tengo un problema en la internet. Ahora, ustedes debieron haber dicho, por ejemplo, también, para que lo vayan haciendo para la próxima semana, decir por qué, cómo se da, por ejemplo, la propiedad de clausura operacional, ¿verdad? En general, o qué significa decir brevemente, tienen que decir acá brevemente, por ejemplo, en el resumen, por ejemplo, clausura operacional consiste en, y luego ejemplo, ¿sí? Y lo mismo para las diferentes propiedades que vimos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Entonces, eso está pendiente. Vamos entonces ahora con el grupo 2. Los grupos podrían ahora decir lo más resaltante en términos de lo que hemos visto de los otros. Ellos ya estaban haciendo esto, ¿verdad? En el grupo 2, por supuesto, en el nivel 2 está la abeja. De nuevo, cometieron el error. Ustedes no pueden colocar abejas diferentes de panal. Es la abeja la que está en el nivel 3, porque vive en comunidades. Y el panal es un elemento importante. Pero, profe, el panal como sociedad en sí. Porque Claro, en su vida en sociedad es un elemento importante, pero cuando hablamos de abeja, hablamos de la abeja como especie. Fíjense que aquí estamos hablando de especie, aquí no estamos hablando de individuos. ¿Sí? Entonces acá van, pero como les decía el otro grupo, los policelulares, una serpiente, etcétera, los que no viven en sociedad. Un pez que no vive en sociedad podría ir acá. Sí, pero, por ejemplo, hay otros, por ejemplo, ya una ballena, tal vez, o un delfín que pueda vivir en sociedad. Un tiburón, por ejemplo, vive en solitario. Entonces estaría en el nivel 2, pero ya un delfín estaría en el nivel 3 porque vive en sociedades. ¿Sí? ¿Está claro?
pero desde ese punto de vista que está establecido ahí, o sea, que no es el correcto, pero está bien hecho el análisis. ¿Cuál análisis? El Lo que hicimos demás, en el- ahorita estoy mirando solamente el orden, no estoy mirando otras cosas, ¿sí? ¿O usted se refiere a otra cosa o al orden? No, me refiero a que desde del punto de vista que lo planteamos, está bien hecho el análisis. ¿Pero cuál análisis? Por eso le pregunto si se refiere a él. De las propiedades restantes. Ah, bueno, entonces todavía no las he visto. Estamos en este. Estoy explicando este nada más, ¿sí? El de el de acá, el del orden, ¿verdad? Luego ustedes dicen, domina la comunicación filogenética, pero ¿domina en quién? ¿A quién se refieren? O sea, nos referíamos a las actitudes que tiene, por ejemplo, la del zángano de cuando nace, su única función es reproducirse y se muere. Bueno, pero entonces tienen que decir aquí cuál es el sujeto, ¿sí? No estaba, ¿ok? Que no alcanzó el tiempo para escribir más. Claro, pero si no me lo dice de palabra, pero cuando dice domina, no sé a cuál se refiere. Usted se refiere, dice, al zángano. Estamos hablando de las abejas. Ah, se está refiriendo Elegimos a a las las abejas. abejas. Ok, siguen hablando acá de las abejas. Por eso decía usted ejemplo abeja. O sea, todas las propiedades le está describiendo para las abejas. Sí, arriba dice ejemplo abeja porque elegimos uno como... Ok, está muy bien. Para la Entonces, todo el ejemplo de las propiedades lo hacen con las abejas. Eso está muy bien. Ok. Entonces, cuando ustedes dicen que es más que todo filogenética, sí, lo que ellos hacen más que todo es filogenética, pero hablando fíjense que hay que hablar de la especie, no de un individuo. Puede hablar uno, para explicarla, puede referirse al individuo, un poco a cosas del individuo, pero mantengan en mente siempre la especie, en este caso la especie abeja, ¿sí? Luego ustedes dicen, producción, la abeja busca recursos para el panal, de esta forma, entre todas generan alimento. Eso es para producirse como sociedad, pero ellas a lo interno también se producen como individuo, como nosotros los humanos. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces hay que pensarlo como la abeja, su proceso de comer, etcétera. ¿Está bien? Luego ustedes dicen acá, acople estructural. Al ocurrir una sequía, las abejas deben de migrar de su panal. No, cuando nos referimos a acople estructural, estamos hablando del acople interno del individuo abeja como la individuo persona. Digamos, las abejas, ellas en lo interno hacen sus acciones, las hacen decidiendo, el organismo internamente decide. Porque ustedes están hablando acá un poco más de la sociedad y deben hablar del individuo abeja como especie, pero el individuo, no de la sociedad. En algún momento nosotros podemos hablar de la sociedad abeja, pero no hemos llegado a ese punto. En este caso estamos hablando de la especie abeja y de las características de cada individuo de esa especie. ¿Me entienden? ¿Me entienden el foco? Sí, yo fui el guía mal. Yo planteé el tema mal. Sí, pero no piense que lo está haciendo mal. Recuerde que estamos aprendiendo. Está bien con que lo haga así, porque eso me permite a mí irle mostrando la forma correcta. Entonces no está mal. Es necesario pasar por allí. ¿Me entiende? No diga que está mal. Estamos aprendiendo. ¿Ok? Está bien. Lo importante ahorita es que ustedes aprendan, o sea, digamos que me entiendan lo que les estoy expresando, que es, estamos hablando de la especie y nos referimos al individuo de la especie. ¿Sí? Entonces, cuando usted dice la clausura, de nuevo, es refiriéndonos, tiene que ver con el mismo acople. Acople y clausura es lo mismo. Nos referimos a que el individuo abeja se mantiene por sí mismo. Cuando habla de reproducción, por supuesto, entonces que las abejas tienen sus hijos, etcétera, de esta manera o de la otra manera. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que ustedes escribieron acá, ¿verdad? ¿Sí? Pero acá deben ver qué otra propiedad teníamos allá y entonces mostrarla acá también como ejemplo. Entonces, esto lo continuamos viendo la semana que viene. Vamos al grupo 3. Nos hablan de la iguana. Dice, se acopla estructuralmente al medio, pero hay que decir por qué. Todos se acoplan estructuralmente al medio, ¿verdad? Que se acoplan estructuralmente quiere decir que se adaptan. Entonces, habría que decir acá el por qué se adapta la iguana. ¿Sí? O cómo. Ajá. Sí, dígame. Es que en ese sentido lo pusimos porque, por ejemplo, no es lo mismo una iguana de acá de este continente a otro lado que sea como más desértico. Dependiendo del ambiente, sería como el color de la iguana y de todo lo que tiene en su complemento como
como sistema o organismo. Ok, entonces allí hay una, digamos, el cambio de color de la iguana, ¿verdad? Para él, digamos, sobrevivir mejor en el sentido de protegerse más de los depredadores, etcétera. Eso tiene que ver con eso que ustedes dicen, acople. Entonces, ese está bien, pero lo que hace falta es explicarlo, entonces luego, con más tiempo, lo pueden explicar. ¿Sí? Ahora, los peces andan en grupos, ¿verdad? Cuando hablamos de algunos de nivel superior, como les decía anteriormente, como las ballenas, los delfines, ya se habla de sociedad. En los otros casos, ellos andan en grupos, pero habría que ver si eso se entiende por sociedad. Entonces, una investigación que nos quedaría es igual que cuando andan las bandadas de pájaros, preguntarnos si hay sociedad. En el caso de los pájaros, por los sonidos, sí lo hay. Si en el caso de los peces, ellos se comunican por sonidos también cuando andan en grupos, entonces podríamos hablar también de una sociedad allí muy, muy primitiva, donde la mayor parte de lo que hacen, o quizás todo, es filogenético. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Luego ustedes dicen acá, se puede implementar a cualquier tipo de animal porque todos heredan características genéticamente y por parte, ¿esto a qué se refiere? ¿A que se al acople? ¿O a qué cosa? En tema de lo filogenético y lo ontogenética, que lo vimos por el tema de filogenético, que todos heredan cosas así como genéticamente de los padres, y lo ortogenético sería como más como un individuo autónomo que aprende después de que se separan así como de su padre o de un grupo. Que aprenden así como por sí solos. Profe, no se le escucha. Está en silencio, profe. Profe, está en mute. Profe. Sí. Es que no sé qué pasa. A veces es que están apareciendo señales de la próxima clase, entonces no sé si por eso algunas cosas se modifican. Ok, acá les decía que ustedes dicen acá peces por estar en cardúmenes, pero peces ¿qué? ¿A qué se refieren acá? En este punto. Por ejemplo, los peces cuando andan juntitos, ahí explicamos que por qué serían como de orden 3, porque andan juntos y ya tienen como otro tipo de comunicación, no como solamente cuando están solitos. Ok, lo que falta es explicarlo un poco más. Luego acá ustedes dicen, autopoiesis tiene que ver con la creación por él mismo, es a la vez productor-producto, exacto, todo esto está muy bien. Luego cuando le corta la cola a la iguana, le crece la regeneración, hay una regeneración, eso tiene que ver con la autoproducción, son ejemplos de autoproducción, está muy bien. Célula de la raíz de cebolla, orden 1, ustedes dicen la célula, ok, si se refieren a una cebolla, está muy bien. Luego, orden 2, hongos, árboles, animales solitarios, exactamente, ¿sí? Porque son multicelulares. Y luego acá, fíjense que, bueno, acá porque hay cierta, quizás acá en los solitarios hay cierta comunicación, pero no crean sociedad. Aquí domina la comunicación en el orden 3. Lo básico es la comunicación que hay de diferente tipo. Cuando en muchos animales es más que todo filogenética y ya cuando pasamos a los humanos es más que todo ontogenética. Está bien. Entonces, bueno, continúen si pueden ir describiendo y lo vemos la próxima semana. ¿Sí? Sí, profe. Ok, vamos entonces al grupo, vamos a ver si el grupo 4 tiene algo específico que quisiera resaltar. Si usted quiere, lo dejamos para la próxima clase porque ya terminó la clase hace rato. Como ustedes quieran. Mejor para la próxima clase. ¿Sí? Déjenme ver de todas maneras acá rapidito. Dicen filogenéticos, ladridos de perro, sí, todo eso. Esta es la comunicación. Luego dicen 3 órdenes de sistemas, orden 1, orden 2. Ok. Acá están los lobos, etcétera, multicelulares. Ok. Autopoiesis, sistemas que se producen a sí mismos automáticamente. Fíjense que en autopoiesis, que se producen a sí mismos, no que se reproducen, sino que se producen, ¿verdad? Pero también tenemos la reproducción en el caso de las células.
Ok, entonces acá están describiendo las propiedades. Si quieren, describan estas propiedades de nuevo, o sea, colocando un ejemplo como hizo uno de los grupos, se les hace más sencillo. Sí, era como para poner algo porque en verdad no lo había entendido muy bien. Ok, ¿tienen alguna duda? ¿No Em, quieren que mire algo? No sé, lo que pasa es que están como muy pequeños. las dudas las dejamos para la próxima clase. Mejor. ¿O no? Ok, acople estructural, acoplamiento con el medio, clausura operacional. Ok, reproducción, componentes, interaccionan, condiciones. Acá cuando dicen reproducción, ¿están tocando como varias propiedades acá o una sola? Cuando dicen reproducción, componentes, interaccionan, o interacción, condiciones, tiene como varias cosas juntas. ¿Dónde? Sí, lo quise poner en un cuadro solamente. Ajá. Se entiende que eran las propiedades que faltaban. Ok, está bien. Entonces, ustedes puede ser en la clase del próximo lunes, los primeros minutos, no sé, unos 5 minutos le dedicamos para que el grupo 4 nos muestre sus dudas, etcétera. ¿Sí? ¿Les parece bien? Yo, profe. Bueno, hasta luego. Que estén bien, que tengan buenas tardes. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao. No, profe, gracias. Que esté Chao. bien. Ustedes recuérdense de ir revisando entonces para que el lunes mejoremos esto.